Formar parte del cuerpo de Cristo es el privilegio más grande que podemos tener, mis hermanos, porque es un legado. Si bien el cuerpo del Señor fue partido, y simbólicamente lo dijo en esta cena, pero precisamente fue morir para dar mucho fruto. De manera que hoy vamos a hablar acerca de este tema tan interesante, tan importante para nosotros conocerlo, que es el sacrificio de Cristo, por el cual nosotros somos justificados delante de Dios por nuestra fe. Y vamos a poner por título esta enseñanza: si el grano no cae y muere. Le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Juan 12, 12. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera, voy a estar usando la versión Reina Valera actualizada. Dice: al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta se refiere? La fiesta de la Pascua. Precisamente lo que el Señor hizo fue cenar la Pascua en el momento de la última cena. Dice: la multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera, salió a recibirlo y lo clamaba a gritos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Anteriormente a esto, el Señor había sido ungido en Betania por una mujer que vertió en su cabeza un caro perfume de nardo, rompiendo un frasco de alabastro. De manera que luego de haber sido ungido para su muerte en Betania y de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús estaba enseñando en el templo, donde, como era su costumbre, de los principales miembros de diversos grupos del judaísmo. Acuérdese que los grupos judaístas eran varios y todos estaban en contra de la doctrina de Cristo. Había sacerdotes, había escribas, fariseos, había herodianos, había saduceos, de diversas tendencias doctrinales, pero finalmente todos judíos. Todos ellos, si bien estaban divididos por sus doctrinas, pero sí se unieron para una sola cosa: para buscar y asesinar a Jesucristo. Y buscaban la oportunidad para tenderle trampas, sorprender al Señor en alguna palabra que pudiera crearle problemas delante del pueblo o ante las autoridades romanas. Eso lo sabemos, usted lo puede leer, por ejemplo, en Lucas 20:20. Ellos estaban muy disgustados, pero más que nada también alarmados por la creciente popularidad del Señor, sobre todo después la forma como fue aclamado por las multitudes en su entrada a Jerusalén. De manera que sus deseos de asesinarle pues se acrecentaban, ¿verdad? Había unos planes homicidas impresionantes en contra del Señor. Y ahora estaba en Jerusalén, capital del reino, donde también era sede del templo, que era el símbolo de la casa de Dios. Era algo muy especial para los judíos. Podemos pensar que era como se le llama, el lugar santo. Sin embargo, el Señor realmente a donde había entrado era a la fortaleza de sus enemigos, en medio de un ambiente muy hostil. De manera que mientras muchos entre el pueblo, los que lo aclamaron, incluidos sus discípulos, seguían pensando que en cualquier momento el Maestro les dirigiría en un momento bélico contra los romanos, dándoles una victoria, ¿verdad?, abrumadora en contra del Imperio Romano. Ellos hablaban de la restauración del reino de David. ¿Sí se recuerda eso? Ellos estaban esperando un caudillo, estaban esperando un guerrero que los librara del yugo romano. Pero contrario a esto, pues el Señor siempre mostró cuál era el verdadero propósito por el cual había venido a este mundo. Y antes de terminar su ministerio en la tierra, acontece un importante suceso que en los otros evangelios no leemos. Sin embargo, el apóstol Juan lo narra cuidadosamente, donde Jesús hace evidente una vez más ese propósito por el cual vino a este mundo. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo que estamos ahí, en el capítulo 12, vaya conmigo al versículo 20. Dice así:
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, en la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mire, ¿quiénes eran estos griegos o qué significado tiene su presencia en este momento? Entendiendo que para los judíos de aquella época, decir griego también equivalía a cualquier persona no judía. En muchos casos era equivalente a decir gentiles. Sin embargo, el texto dice que estos griegos habían subido a adorar en la fiesta. Le voy a decir por qué. Dentro del paganismo de esa época, de esa región, la mayoría de gentiles provenían de la cultura griega y romana. Estos tenían o provenían de religiones politeístas con costumbres y tradiciones sumamente corruptas, que es lo que normalmente las religiones trazan, ¿verdad? No obstante, estoy hablando de las religiones creadas por hombres. No obstante, algunos que habían oído hablar del Dios de Israel como el único Dios verdadero, bueno, comenzaban a acercarse al judaísmo y asistían con cierta frecuencia a las sinagogas judías. Tenemos el caso de aquel soldado, aquel centurión romano de Capernaum. ¿Se acuerda que hasta incluso les había reconstruido una sinagoga? O sea, eran simpatizantes del judaísmo, aunque eran gentiles. Nosotros podemos ver en esto cómo en la actualidad hay muchos que en medio de un paganismo religioso lleno de costumbres y tradiciones, algo que vemos, sobre todo hemos visto en estos días, incluidos algunos que se consideran cristianos, quiero decirle, son personas que solamente han escuchado hablar de Cristo y se conforman con eso. Tú les dices: ¿crees en Dios? Y te dicen que sí. ¿Crees en Jesucristo? Te dicen que sí. Y te sacan una medallita. Aquí está Jesucristo. ¿Y dónde está Dios? Allá en el templo. O sea, se conforman con un de oídas te había oído. Jamás esperan lo que es o buscan verdaderamente buscarlo a Él. Pero con estos griegos no fue así. Ellos iban con el deseo de adorar en la fiesta de Pentecostés, pero al escuchar de Cristo, de Jesús, se acercaron a Felipe a buscarle. No se sabe mucho de ellos, pero su presencia tenía un propósito permitido por Dios, porque esto es una figura, mis hermanos, de quien reconoce su necesidad de conocer a Dios, siendo pagano, siendo gentil. ¿Cuántos de los que estamos aquí venimos de un origen pagano? Pues todos, ¿verdad? Pero algún día escuchaste de Jesús y tú sí te acercaste a buscarle. De alguna manera hubo algo que detonó en tu corazón el quererte acercar a Él. Hay quien en el corazón lo endurece de tal manera que, pues por eso oramos por muchos, para que el Señor toque su vida. De manera que no se sabe cuántos eran o cómo llegaron a saber de Cristo. Quizás presenciaron su entrada triunfal en Jerusalén, o le vieron expulsar a los cambistas del patio. Ya había pasado ese suceso cuando sacó a los mercenarios del templo. O quizás fueron testigos algunos de algún milagro, y esto despertó su interés en acercarse a Él. En Juan 12:19, no vaya ahí, si usted, porque todo esto está en este mismo capítulo. También vemos a unos alarmados fariseos diciendo: miren, el mundo va tras Él. O sea, ya había muchas señales de que la gente lo buscaba. De hecho, estos fariseos estaban anunciando sin querer una profecía en Isaías 60:1-4, donde dice que la gloria de Sión representa al Mesías, resplandecería entre las naciones. Y podemos ver este énfasis constantemente en el Evangelio de Juan en cuanto a la obra de redención, que no consistió solamente en salvar a los judíos que se sentían dueños de la promesa, sino a todo el mundo. Y lo podemos leer, por ejemplo, en Juan 3:16. ¿Sí se lo sabe? Diga que sí. ¿O no se lo sabe? Sí se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. También lo vemos esto en Juan 4:42, 8:12, 10:16, donde vemos que el Señor vino por toda la humanidad. Una obra
evidentemente rechazada por los judíos de esa época y por los que todavía siguen considerándose como la nación escogida por Dios. Pero no crea que eso solamente sucede en el judaísmo ortodoxo, no. En la actualidad hay aferradas doctrinas muy equivocadas de determinados grupos sectarios que, sacando ciertos versículos de su contexto, sostienen que la salvación solamente es para algunos elegidos. Y lamentablemente muchos se dejan ir en esa corriente llena de soberbia, como que si quisieran ver la misericordia y el amor de Dios a través de la redención de Cristo como un acto de exclusividad. Bueno, el Señor sabemos que vino a extender su misericordia por toda la humanidad. Estos griegos, es muy probable que por eso se acercaron primero a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Esa ciudad era, pues tenía una gran cantidad de paganos, eran ciudades griegas, un gran número de gentiles, y en lugar de ir directamente con Jesús, pues no sabrían quizás si les aceptaría conversar por ellos. Eso sucede muchas veces cuando alguien ve muy lejos a un líder espiritual, porque es importante notar la forma en que hacen su petición. Dice, le rogaron a Felipe diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué manera tan respetuosa de dirigirse a él. Esto indica su interés. ¿Por qué? Porque la petición no era ver a Jesús solamente. Eso lo podrían haber hecho sin necesidad de pedírselo a Felipe. Jesús no se escondía. Jesús no hacía citas. Él era cercano a la gente. Él estaba abierto a sus necesidades, totalmente accesible. No como ciertos ungidos, ¿verdad?, que son intocables, son insensibles mientras no haya algún beneficio de por medio. Y estos griegos querían una oportunidad para acercarse a él, hablar con él, estar con él, no sé, hacerle preguntas. Aquí lo que podemos ver es que paradójicamente, mientras los judíos buscaban a Jesús para matarle, los griegos querían conocerlo y saber más de él para buscarle. Mateo 12:21 dice: en su nombre esperarán los gentiles. Y mire, aquí cabe la primera reflexión. Pensemos en esto. Aquellos griegos querían ver a Jesús, querían ver al maestro, no a un discípulo, no a un apóstol. Ellos no tenían ningún interés en conversar con Felipe o con Andrés, sino con el Señor. De manera que cuando alguien muestra interés por el evangelio, estoy hablando de ya nuestra actualidad, aunque se acerque a creyentes, o sea, se va a acercar a usted a preguntarle para saber un poco más, en realidad usted tiene que entender que no lo está buscando a usted. ¿A quién cree que está buscando? A Jesús. Tiene que tener contacto con el Señor. Y muchas veces queremos ser nosotros tan visibles que nos quedamos con esa gracia. Como Felipe y Andrés, cada discípulo de Cristo debe llevar a las personas a Él. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿A quién tiene que llevar a las personas? A Jesucristo. Hay quienes, por tratar de sentirse especiales, lo único que dejan ver es un menesteroso hablando de sí mismo, lamentablemente. Pero tenemos que aprender que la gracia que el Señor nos da solamente es para entregarla de gracia. Jamás olvidemos que la persona necesita a Jesús, no un hombre, no una denominación, no una persona que, por mucho que sepa, simplemente su labor es dirigirla a los pies de Cristo. Y si han de vernos, que sea manifestando a Cristo con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Para eso necesitamos también nosotros conocer a Jesús, caminar con Él, aprender de su amor, de su bondad, de su redención, tener el carácter de Cristo. Por eso, después de que el Señor escucha a Felipe y Andrés, responde a la petición de los griegos, manifestando precisamente ese deseo de reconciliar a toda la humanidad con el Padre. Para Él todos eran ovejas sin pastor. Y en el versículo 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese es el tema que les vamos a compartir hoy. Mire, el Señor primero vino a las ovejas perdidas de Israel. Primero comenzó
compartiéndole al pueblo judío. ¿Qué hicieron los suyos? Dice la Escritura. Lo rechazaron. Y volteó a un pueblo que dice que no era de él. De hecho dice la Escritura que los llevó a celos con un pueblo que no lo conocía, dándonos precisamente, indicándonos que él venía por toda la humanidad. De manera que en el momento en que él ya había compartido a los judíos, y muchos de ellos se habían convertido, de hecho la primera iglesia establecida se conformó de judíos con los primeros discípulos, pero en ese momento llegan los gentiles a buscar a Jesús, y en ese momento el Señor dijo: ha llegado la hora, está en el punto exacto mi tiempo para pasar al siguiente paso. A partir de ese instante, mis hermanos, ya los griegos no son mencionados. Aunque todo lo que expresó el Señor tenía una importante relación con las necesidades espirituales de todos, tanto judíos como gentiles, por eso al anunciar la hora había llegado, sabía que la hora de redención para el hombre estaba cerca, pero también sabía que iba a ser a costa de su propia muerte, de entregar su vida, con todo lo que habría de sobrevenir. En el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? O sea, en ese momento el Señor se emocionó, el Señor se conmocionó, sabía que había llegado la hora. Dice: entonces, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Y dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente escuchó, decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Pero Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. ¿De qué estaba hablando? De ser levantado, ¿qué? En una cruz. De los griegos ya no se dice nada. Ya no sabemos si llegaron ante Jesús o cómo reaccionaron ante el anuncio de su muerte para salvación de todas las personas sin distinción. Pero lo que sí sabemos es que el Evangelio siempre genera algo en el corazón que es sensible a quien escucha. Mire, el apóstol Pablo lo resume con estas palabras en 1 Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22 dice así. ¿Ya lo tiene? Porque los judíos piden señales. ¿Se acuerda que los judíos le decían: si de verdad eres el Cristo, si vienes de parte de Dios, haznos milagros, haznos señales? ¿Qué les dijo él? No tendrán ninguna señal sino la de Jonás. Bueno, dice: y los griegos buscan sabiduría. O sea, la persona de afuera y sobre todo los griegos, bueno, ellos esencialmente eran adoradores de la sabiduría, por eso eran filósofos, eran amantes de la sabiduría. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. De manera que con la frase "ha llegado la hora", cambia la dirección de sus palabras. Su discurso ahora va a ser diferente, porque en varias ocasiones el Señor habló acerca de la hora diciendo: aún no ha venido mi hora. ¿Recuerda eso? Como referencia tenemos Juan 2:4, 7:30 y 8:20. Esas son referencias de cuando el Señor decía: aún no es mi tiempo. Pero ahora expresa algo distinto: ha llegado la hora. Y lo siguió diciendo a partir de ese momento. Había llegado la hora que tanto había estado esperando. La hora de consumar la voluntad del Padre, mis hermanos. La hora de cumplir el propósito de su venida a este mundo. La hora de la redención. La hora de su martirio, de su muerte en la cruz, que daría lugar a su resurrección, porque también había llegado la hora en que fuese glorificado. Y así, por medio de un conocido proceso natural, haciendo referencia a la siembra de una semilla que solamente se va a poder reproducir y fructificar si cae y muere en la tierra. Cristo revela la necesidad de su muerte a fin de llevar mucho fruto al Padre, porque a eso vino. ¿Sabe usted a dónde lo va a llevar su fe? Delante del Padre. Los discípulos rechazaban la idea que Jesús tuviera que dejarlos. ¿Recuerda cómo
siempre se ponían así turbados, se ponían nerviosos. Incluso Pedro en alguna ocasión hasta lo reconvino: no te suceda esto, maestro. Bueno, y él con una sencilla ilustración les hace ver que evitar su muerte también les privaría a todos de la verdadera vida que vino a dar. Si deseaban ver fruto, tenían que aceptar que él muriera. De otro modo, imagine su nacimiento virginal, su vida perfecta, sus milagros, sus enseñanzas. Nada de esto hubiera podido traer salvación a los hombres si él no muere y resucita. Solamente su muerte en la cruz, como la de un grano de trigo, podía traer salvación y vida eterna a millones de almas. Vida fruto del amor sin reservas que proviene del corazón de Dios. ¿No le da gusto, mi hermano? Porque ese es el fruto que el Señor sembró. El mismo Jesucristo anticipó este principio al decir en Juan 10:11: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. O sea, él siempre estuvo anticipando este principio, aunque los discípulos no lo entendieran. Pero pues muchos, como sus discípulos hasta la fecha, pocos comprenden que el morir para dar vida es una ley divina, mis hermanos. Dar vida es la suprema medida del amor divino. Y aunque a los discípulos les podía parecer una pérdida, era la única manera para la consumación absoluta del propósito de Dios. Por esa razón, en la Escritura, si usted se da cuenta, la muerte de Cristo no se presenta en ningún momento como una tragedia, jamás, sino como un acto glorioso, una inagotable fuente de vida para toda la humanidad. Trágico hubiera sido negarse a hacerlo. Si el grano no hubiese caído, ¿se imagina qué hubiera pasado? Si no hubiera muerto Jesucristo, dice, se queda solo, pero ahora tiene una gran familia. Y usted la está viendo con sus propios ojos. Si Cristo no hubiese entregado su vida, jamás podríamos haber estado con Él en el cielo el día que nos llame. Así como Jesucristo, al dejar su reino y venir, la semilla de Dios fue sembrada en la tierra y en su momento debió morir. ¿Sí sabe cómo muere una semilla en la tierra? Estalla, explota para dar vida. Él fue sembrado por el Señor y a su debido tiempo tenía que morir. ¿Por qué? A causa del pecado, mis hermanos. Porque todos teníamos una gran deuda impagable delante de Dios. Y por ello mismo debió intervenir el único que halló aceptación y complacencia ante el Padre. Dice Romanos 3:23, usted lo sabe: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí se sabe Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el grano tuvo que caer y morir. Y la hora había llegado. En Juan 17:1 el Señor, en ese capítulo, usted lo puede leer completo, comienza diciendo estas palabras. Dice: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos así lo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Esa es una preciosa oración que el Señor hace por todos sus discípulos y por todos los que veníamos detrás de ellos, porque había llegado la hora de la traición de Judas, del arresto violento, de la negación de Pedro, los juicios ilegales, la corona de espinas, su camino al monte Calvario cargando un madero, la hora en que sus manos y sus pies fueron atravesados por los clavos, la crucifixión en la cruz, la burla, la vergüenza de ser exhibido desnudo, la hora del derramamiento de su sangre, de su muerte dolorosa, de sentirse desamparado por el Padre. Pero también llegó la hora de dejar un gran legado, la vida eterna, y una lección de amor y servicio a los semejantes en esa cena. También la hora de dar un nuevo mandamiento que identificaría a la iglesia que estaba por nacer: ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque el Señor tenía una clara convicción del propósito por el cual vino y un gran gozo por consumar la obra de redención para toda la humanidad.
En Lucas 22:14 dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Al Señor casi le urgía llegar a la muerte. No podemos ver a una persona que se acobardó ante las circunstancias, una persona que llegó con temor, con miedo, con negación a hacerlo, no, mis hermanos. Por eso vemos cómo, terminada la cena, Jesús caminó con sus discípulos hasta llegar al huerto de Getsemaní, el lugar donde el Señor fue traicionado y arrestado, allí cercano al monte de los Olivos, ahí donde el maestro oró, pero de manera muy distinta. Él quería llegar hasta el final. Sabía el sufrimiento físico que enfrentaría, pero había algo más que lo había sentir, un temor como de muerte. Dice Mateo 26:38, si gusta acompañarme ahí. Mateo 26:38. ¿Ya lo tiene? Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor jamás hizo su voluntad. Él sabía que cuando la ira de Dios cayera sobre el pecado del mundo, sobre el pecado de la humanidad, sería sobre él mismo. ¿Qué significaba esto? Que su Padre, quien es santo, a causa de su santidad, no podía verlo en esa condición, y por algunos momentos apartaría de él su mirada. Y eso precisamente fue lo que para el Señor Jesús significaba estar desamparado. Ese era su verdadero temor, lo que hizo que gruesas gotas como de sangre se vertieran de su frente. Allí en ese huerto fue arrestado para ser llevado a la casa de Anás, para ser enjuiciado por un pequeño grupo de miembros del Sanedrín. Pero fue hasta el que se completó este grupo que pudieron confirmar un juicio, por cierto, ilegal de acuerdo a sus propias leyes. Como los judíos no tenían potestad para llevar a cabo una sentencia de muerte, lo llevaron ante Poncio Pilatos. Él era el prefecto de la provincia romana de Judea, nombrado por el emperador romano. Pero fue en casa de Caifás que comenzaron a burlarse y a golpearle. Como dice Mateo 26:67, dice: entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, él estaba siendo escarnecido durante esa noche. Esa misma noche y en ese lugar, en ese patio, fue donde Pedro le niega por 3 veces. Al amanecer lo llevan ante Pilato, quien al enterarse que era judío lo envía al rey Herodes, mismo que lo rechaza y lo envía de vuelta al tribunal romano para ser sentenciado a muerte. Pilato no encuentra delito en Jesús e intenta salvarle mediante una enmienda concedida a los judíos en esa fiesta. Acompáñeme a Marcos 15:6, por favor. Había una enmienda, una especie como de, no sé, algún premio que le daban en esta fiesta al pueblo judío, de sacar a un preso. Y dice Marcos 15:6, ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Estamos hablando de un delincuente, un homicida, un ladrón. Y le presenta a Barrabás al pueblo y presenta a Jesucristo. ¿A quién quieren que le suelte? ¿Qué cree que dijo la multitud? Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Mis hermanos, qué impresionante reacción de un pueblo que un día antes había clamado: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Las mismas personas que le estaban vitoreando en ese día, que echaron palmas y mantos a su paso, ahora gritaban, asusados por los principales religiosos de la época: crucifícale. Si yo le preguntara,
¿alguna vez ha dicho, crucifica a Cristo y prefiero a Barrabás? ¿Usted qué me diría? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? No, ¿verdad? Nunca lo ha dicho, ni lo haría. Pero ¿cuántas veces se ha decidido por las cosas del mundo, por las ofertas que le hacen voltear, y libera al Barrabás que hay en su corazón, sacando todas sus bajas pasiones, todo aquello que usted no le ha entregado al Señor? ¿Cuáles son sus gustos, sus hábitos, sus amistades por los que hace de lado a Jesús y suelta al Barrabás que está allí escondido? Le ofende con lo que escucha, los lugares que frecuenta todavía, que ya no debería frecuentar, cómo habla, lo que busca en internet. ¿Cuántas veces hace usted de lado a Jesús y suelta a Barrabás? Estoy hablando desde un punto de vista metafórico, pero con eso le quiero decir que nosotros también elegimos muchas veces al Barrabás que al Cristo que debería de morar en nuestra vida. El texto paralelo del Evangelio de Juan dice, en Juan 19:1, regresemos al Evangelio de Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad que lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Qué impactante sentencia de quien tenía la autoridad. Yo no hallo delito en él, sin embargo lo condena a la muerte de cruz. ¿Se da cuenta usted de esto? Jurídicamente, Jesús es declarado inocente y aún así fue condenado a morir por la cobardía de la autoridad, en este caso Pilato, que tenía temor a una revuelta por parte de los judíos, por el odio y la deshonestidad de esos religiosos que temían perder el control de sus manejos corruptos en el templo, y la ignorancia de un pueblo libertino que se conformaba con lo que le decían sus líderes espirituales con tal de hacer lo que les placía. Cualquier coincidencia con una gran mayoría de iglesias que forman el cristianismo actual es mera coincidencia. A partir de ahí comienza un largo camino para llegar al lugar de la crucifixión, el Gólgota, Monte Calvario o lugar de la calavera, se le conoce también. La crucifixión era un método de tortura que los romanos tomaron de los griegos. Lo perfeccionaron con la intención de hacerlo más prolongado, más doloroso. De manera que el sentenciado a crucifixión primero era azotado con un largo látigo llamado flagellum, con varias tiras de cuero que estaban cargadas en las puntas con fragmentos de metal o de hueso, de manera que al penetrar la carne de la persona arrancaban pedazos de tejido. Después de ser flagelado, camino al lugar de la crucifixión, debía cargar sobre los hombros una viga llamada patíbulum. Solamente era la viga transversal, no era la cruz totalmente, porque esto medía aproximadamente 2 metros, unos 14 kilos de peso, y después, llegado al lugar de crucifixión, era fijada a un poste que previamente ya había sido colocado ahí. Cuando llegaba a este punto, con burdos clavos de 7 pulgadas aproximadamente, una ancha cabeza, eran clavadas las muñecas, porque forman parte de las manos, porque las palmas tendían a desgarrarse. Los clavos penetraron en medio de la muñeca, de manera que para elevarlo, después usaban sogas para sostener el cuerpo en la cruz. Entonces los verdugos clavaban los pies empujándolos hacia arriba del poste vertical para que la persona pudiera flexionar las rodillas.
ahí apoyaban en el clavo los pies y así el cuerpo podían ellos hacer el esfuerzo de subir y bajar, pero ese movimiento les producía un terrible dolor en manos y pies, de manera que se debatían entre la asfixia, porque si se dejaban caer no podían respirar, y si se elevaban tenían que hacerlo pues apoyados en los lugares que estaban los clavos. En este caso, esa intensidad de tortura, la debilidad por el desangramiento, bueno, así era como moría el crucificado, fue el caso del Señor. Los síntomas, mis hermanos, eran demasiados, eran muchos. Una sed insaciable por la deshidratación, el dolor por el peso de su propio cuerpo, las heridas en las manos, la cabeza que le estallaba del dolor por las heridas de las espinas que atravesaron literalmente su cráneo, provocaron fiebre, convulsiones, calambres en todos sus músculos, por el desangramiento de la flagelación, la corona de espinas y el esfuerzo de subir al monte de la calavera cargando el patíbulo, tenía náuseas, mareos, además de sufrir el escarnio, la vergüenza de ser exhibido totalmente desnudo, porque así los crucificaban, no tenían ninguna ropa, ningún atuendo. Pero lo más terrible, la carga del pecado del mundo sobre él. Todo esto se combinó para hacer de la crucifixión de Cristo la más espantosa tortura y dolorosa de las muertes, mis hermanos. Y esto que digo, yo le aseguro que no tiene que ver mucho o nada con lo que realmente pudo haber sucedido en ese lugar. Médicamente se ha hablado de esto que les estoy compartiendo, de cómo pudo haber sido. Isaías 56 dice así: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Esto era una profecía. Jesucristo en ningún momento trató de presentar algún tipo de defensa. Siempre evidenció un carácter manso, humilde, fiel al propósito por el cual vino, salvar a la humanidad. Todo lo que hizo fue glorioso, mis hermanos, cumpliendo con toda profecía en obediencia al Padre, justificando su justicia. Qué patético es ver hombres y mujeres muy religiosos, pero muy ignorantes de la palabra, haciendo cualquier cantidad de cosas, pretendiendo dar carácter de una supuesta fe en Cristo, con obras muertas, absurdos sacrificios para ganar el favor de Dios, clavándose en una cruz, desangrándose. Dice Colosenses 2:23, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en cierta religiosidad, pero en la humillación y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad, contra los apetitos de la carne. O sea, pueden hacer muchas cosas, verse muy buenos, muy santos, pero finalmente el corazón queda igual, mis hermanos. Lo que Jesucristo hizo fue glorioso y no puede ser diferente. Nada puede ser como el sacrificio del Señor para ser reconciliados con el Padre. Isaías 53:4 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es otro pasaje que lamentablemente es vergonzoso, como determinados guías espirituales, o como les digo yo, mercenarios de la fe, montan espectáculos de impacto emocional para manipular la fe de las personas, y por avaricia engañan a quienes al caer en sus manos, al ignorar la palabra, pues usan sus necesidades, abusan de su condición espiritual para hacerse de ganancias deshonestas. Sin embargo, este versículo que acabamos de leer, este pasaje, nos está hablando que si bien el Señor sí se conduele de nuestras enfermedades, sí puede sanarnos, mis hermanos, su principal propósito fue que salvar el alma de la perdición eterna. Dice que por nuestros pecados fue molido para darnos paz. Cayó sobre Él el castigo. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y esta sanidad es del alma. Ya lo demás, mis hermanos, comprender que cuando alguien enferma
o tiene una situación desfavorable, si el Señor restaura su salud, su escasez o le resuelve cualquier situación, es porque el Señor es bueno, porque ese es su carácter. Y en su misericordia le concede a alguien una añadidura más a su vida. Así que mi hermano, no ponga usted los ojos en las añadiduras, ponga los ojos de usted en el Señor. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué no se defendió si tenía el poder para hacerlo? Porque no vino a eso. Él vino a dar la vida por una humanidad perdida. Y solo se defiende lo que se desea conservar, mis hermanos. Usted defiende lo que desea conservar y no necesariamente va a ser bueno. A veces nosotros defendemos cosas que no deberíamos ni siquiera pensar en ellas. Y Jesucristo nada necesitaba de lo que ofrecía el mundo. Eso nos lo enseñó. Él estaba a punto de consumar la obra de redención, iba de regreso al Padre, a su glorificación. El Señor en la cruz dio su vida por usted y por mí. El grano cayó para no quedar solo, mis hermanos. Y aquí estamos nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando el Espíritu regresó a su reino, al lugar que siempre perteneció y al que ahora perteneces tú, si de verdad has entregado tu vida a Jesucristo y nacido de nuevo. ¿Usted está convencido que tiene un lugar en los cielos el día que parta de aquí? Diga que sí. Estaba así como impactado por el mensaje, pero mis hermanos, esto nos tiene que alegrar mucho. Que el grano haya caído, que haya tenido que reventar para darnos vida. Y ahora si regresamos al pasaje inicial de Juan 12, podemos leer en el versículo 25, después de haber escuchado todo lo que ya escuchamos, vamos a comprender por qué el Señor dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No es difícil pensar que al escuchar estas palabras, los discípulos recordaron más enseñanzas en otro momento, como de Mateo 10:38, donde dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por mi causa la hallará. O sea, el Señor en diversas ocasiones les había mencionado lo mismo. El que ama su vida. ¿Quién es el que ama su vida? El que deposita todos sus afectos, toda su búsqueda de placer, todo lo que le complace en esta vida, dirigida por los principios del mundo. Y cuando alguien ama su vida de esa manera, entonces no va a querer morir, no va a querer renunciar a nada, porque se complace en lo que ve, en lo tangible, no pone los ojos en lo alto. ¿Sabe por qué muchas veces un creyente no se entrega totalmente al Señor? Porque tiene temor a perder parte de su vida y no se da cuenta que es todo lo contrario. Jesús nos advierte que apegarnos a la vida mundana nos lleva a mayor pérdida, porque esto tiene de por medio lo que Él ya ganó muriendo en la cruz. ¿Y sabe quiénes son los que rechazan esto? Los que todavía siguen pensando en las cosas del mundo. Ahora le voy a decir algo, como dice Pastor Ortiz, la experiencia de morir no es agradable, pero aquí estamos hablando de una muerte ¿a qué? A lo carnal, a lo sensual, a lo pecaminoso, a lo que le desvía de la voluntad de Dios. De manera que si nosotros queremos disfrutar de la verdadera vida que Dios nos provee en Cristo Jesús, tenemos que hacer ¿qué? Caer, morir, para no quedar solos. ¿Está usted dispuesto a morir? Porque el Señor jamás ocultó que literalmente iba a morir para dar vida a una humanidad perdida, muerta espiritualmente. Pero también nos enseñó que cada uno de nosotros tenemos que morir para poder acceder a esa vida que Él consiguió con su muerte. Y si aplicamos el principio de morir para dar vida, entonces vamos a ver que la muerte de Cristo
produce vida a los que creen en Él. ¿No es así? Pero la muerte del creyente determina apropiarse la vida que Cristo ganó por Él. ¿Sí se da cuenta? Tenemos que morir para apropiarnos de la vida que el Señor ganó con su propia vida. Y ya para concluir, permítame una reflexión que siempre va a ser actual. Porque mire, como humanidad vivimos constantemente situaciones muy difíciles. Y usted lo puede comprobar con todo lo que sucede en su entorno. Pero además de difíciles de manera personal o familiar, también se viven situaciones peligrosas a nivel mundial, que han puesto a temblar ese aparente control y dominio incluso de las grandes potencias mundiales. Un ejemplo muy actual es esta pandemia que sigue cobrando muchas vidas, aunque no se diga. Por eso tenemos que seguirnos cuidando. Y el hombre, con toda su tecnología, con toda su arrogancia, ha sido evidenciado en su incapacidad de añadir tiempo a su existencia. Todos los que han partido han sido de diferentes estratos sociales. No ha importado si son ricos, si son pobres, si son viejos, si son jóvenes, si tienen, si no tienen. ¿Sabe por qué? Porque simplemente se está cumpliendo la palabra de Dios. Desde el momento en que el Señor regresó a su reino, somos testigos de múltiples señales que anteceden su regreso. Desastres naturales, guerras, y vaya que ahora las guerras cada vez se complican más y ponen de cabeza al mundo. Genocidios, hambrunas, y todo es principio de dolores, lo hemos enseñado. Sin embargo, para los redimidos de Dios, mis hermanos, la realidad es que no importa cómo y cuándo vayamos a partir. ¿Es usted un redimido de Dios? Mire, no importa el día que usted se vaya con el Señor, lo que importa es que se vaya con Él. ¿A dónde vamos al partir de esta vida? Entendiendo que la vida del hombre es efímera. Entonces, ¿cuál es la verdadera preocupación? Lo que nos debe de llamar la atención, si estamos preparados para esa partida. Porque por más que soñemos y nos afanemos, en unos años ninguno de los que estamos aquí ahora estaremos, eso se lo puedo asegurar. Sin embargo, a eso vino el Señor Jesucristo, asegurarnos un lugar eterno con Él, en los cielos, como el acto soberano de Dios, donde expresó su misericordia y su amor a quienes no merecíamos nada. Por tanto, ninguna religión, ninguna obra, ningún hombre, ningún recurso, riqueza, poder o moral humana puede hacer posible lo que solamente Jesucristo y su obra de redención lograron. Porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, que en la persona de Jesucristo Dios vino a este mundo para que quien crea en Él, esto es, en su obra de redención en la cruz, no se pierda y alcance la vida eterna en los cielos. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús dejó su reino para mostrar al hombre el camino, la verdad y la vida. Y así fue como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entregó todo por usted y por mí. Sin embargo, con tantas pruebas de su amor, aún hay quien duda y se opone. ¿Y sabe por qué se opone? Porque no le gusta ser confrontado con la realidad que vive. A nadie le gusta que le digan la verdad. Por eso se justifican y hasta se comparan con quien consideran les permitirá verse mejor, con alguien que saben que es peor. Sí, compárese con quien sea. Y dicen, si no soy tan malo como él, como ella. Pero ante el ejemplo de Jesucristo no hay justificación que valga. También hay quienes, minimizando su conducta, dicen, es que son muy duros para juzgarme. Si yo no soy malo, además, ¿por qué debo dejar las cosas que me gustan? ¿Por qué exagerar? ¿Por qué cambiar? Le voy a decir por qué. Porque al que más le conviene cambiar es a usted y a mí. Los que necesitamos morir, sabemos que esto representa nuestra salvación, y no por nuestras obras, sino porque hemos muerto en Cristo. Además, esto conviene
a la gente que le rodea, mi hermano. Cuando usted muere a sí mismo, usted bendice a los que le rodean. ¿Por qué tanta sangre vertida en esa cruz? ¿Le podría usted decir al Señor: mira cómo te trataron, no te defendiste, te golpeaban y lo permitiste? Qué exagerado fuiste, Jesús, al entregar tu vida de esa manera. Qué exagerado fuiste al derramar toda tu sangre en la cruz. Mire, para un corazón endurecido por el dolor, por el orgullo, por la amargura, le es fácil justificarse y le será muy difícil entender el amor de Dios. Le será muy difícil amar como Él ama. Existe un gran abismo entre la moral del hombre y la santidad de Dios. Hay una enorme diferencia, una gran distancia entre la mente del hombre y los pensamientos de Dios. Así que reflexione en ello, mi hermano. Medite cuál es la condición espiritual que tiene delante de Dios. ¿Realmente usted está dispuesto o ha caído, ha muerto, ha permitido morir, reventar con todas sus pasiones a todas esas seducciones, esas ofertas que solamente laceran su vida y no le permiten testificar su fe? Demos gracias a Dios, mis hermanos, por su amor y misericordia en Cristo Jesús. Es lo único que nos resta. Y yo le animo a que considere cómo está viviendo su fe. Acompáñeme a orar, si es tan amable. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Si quiere, levante sus brazos. Dele gracias al Señor allí en lo profundo de su corazón. Señor, gracias te damos porque nos has dado nuevamente una lección. Nos has recordado la importancia de morir para dar vida. Algo que tú hiciste con toda generosidad, algo que tú, mi Señor, desde tu reino lo pensaste, lo pusiste en tu corazón y lo hiciste real para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu obediencia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por la cruz. Muchas gracias porque nos entregaste todo sin pedir nada. De las oraciones más egoístas que yo podría hacer es decir: muchas gracias porque entregaste tu vida, porque preferiste morir tú, Señor, porque nos sustituiste en esa cruz. Muchas gracias por la flagelación, por la corona de espinas. Muchas gracias. Pero también muchas gracias por tu glorificación, por tu resurrección y porque al morir, Señor, no quedaste solo y dejaste una iglesia para tu gloria. Muchas gracias por la bendición de ser nuestro Dios. Gracias por mis hermanos aquí presentes y te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas enseñando, que nos sigas mostrando tu misericordia, que nos sigas confrontando del pecado y que nos sigas santificando, Señor, hasta que tú nos llames o vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les acompañe, mis hermanos.